Listo, muy bien. Entonces lo que hicimos fue, hicimos medición inicial, la registramos. Conseguimos los datos para realizar medición posterior. Lo primero que hacemos para hacer medición posterior es calcular la depreciación. Y para hacer depreciación, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos conocer el valor del activo. Entonces, aquí está el valor del activo, le restamos el valor residual, nos dio la base y con la base entonces la dividimos entre la vida útil en años. Al dividirlo entre la vida útil en años, que son 40, nos dio un total de 4.325.000. Y ese valor fue el que registramos acá en nuestra contabilidad. Entonces, propiedades de inversión, edificaciones, depreciación acumulada, disminuye valor, por lo tanto, degeneró crédito. Contra la cuenta del gasto, gasto por depreciación acumulada, degeneró débito y le colocamos el para registrar. Listo. Hasta ahí es la primera parte. Una vez que calculamos depreciación, entonces vamos a calcular si hay deterioro. Entonces, voy a colocar aquí, se calcula si hay deterioro. Listo. Eso es lo que vamos a, con lo cual vamos a seguir. Y para ello, entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, yo por acá les copio a ustedes una imagencita acerca del deterioro. Por acá, esto. Entonces, acá se les voy a traer porque la vamos a estar necesitando. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Miren que en la diapositiva, sí, para no estar abriendo cada rato la diapositiva, aparecía esto con respecto al deterioro. Entonces, en este modelo, el deterioro se calcula de la siguiente manera. Necesitamos saber cuál es el valor en libros y necesitamos saber cuál es el valor recuperable. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar calculando el valor en libros. Entonces, ¿cómo se calcula el valor en libros? Entonces, acá les voy a colocar que vamos a calcular el valor en libros. Vamos a calcular o determinar más bien, determinar el valor en libros. Listo. ¿Cómo se calcula el valor en libros? Entonces, esa parte nosotros ya la tenemos desde que aprendimos valor razonable. Entonces, espérenme, la buscamos por aquí. Mírenla acá. Es el costo menos la depreciación acumulada menos los deterioros acumulados es la que nos da el valor en libros. Entonces, acá se las voy a colocar. Listo, muy bien. Entonces, el costo. ¿Cuál es el costo del bien? Entonces, ese ya lo tenemos. Nos había dado 173 millones. Mírenlo acá. Entonces, este fue el costo de la propiedad de inversión. Entonces, lo ponemos. ¿Cuál fue el costo? 173 millones. Menos las depreciaciones acumuladas que tengamos. Entonces, ¿cuánto es la depreciación acumulada? La acabamos de calcular. Es nuestra primera depreciación que tenemos. Entonces, ¿cuánto nos dio la depreciación? Pues 4.325.000. Entonces, la ponemos. Menos deterioros acumulados. Hasta el momento, apenas vamos a calcular el primer deterioro. Por lo tanto, como no tenemos todavía deterioros acumulados, entonces el valor total es cero porque es apenas el primero que vamos a calcular. Recordemos lo siguiente. ¿Quién se acuerda qué es deterioro? Lo vimos el sábado. Profe, es el desgaste, es el empeoramiento de la calidad. Es la pérdida de valor, La pérdida de valor, profe. la depreciación. Exactamente. Entonces, es la pérdida de valor que tiene un activo por situaciones o factores diferentes a la depreciación. Generalmente se da por condiciones del mercado, generalmente, ¿sí? Pero toda situación que sea distinta y que genere pérdida de valor en un bien, que sea distinto, ¿sí? Diferente a la depreciación, entonces se considera deterioro, ¿sí? La depreciación, recordemos también que la depreciación es la pérdida de valor que tiene un activo
por unas circunstancias. ¿Cuáles? Por el uso, por el desgaste y por la obsolescencia. Tres características principales de la depreciación. Entonces, un activo pierde valor por el uso, por el desgaste y o por la obsolescencia, ¿sí? Ahora, factores diferentes a estos se denominarían deterioros y generalmente en el caso de las normas internacionales, casi todos los deterioros se dan por efectos del mercado, o sea, pérdida de valor de los bienes en comparación con el mercado, en su gran mayoría es por eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos calculando el nuevo valor en libros. ¿Cuál es el valor en libros? Al costo le restamos la depreciación acumulada, los deterioros acumulados y eso nos da el nuevo valor en libros. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Miren, a estos 173 millones le estamos restando el valor de la depreciación y si tuviésemos deterioros, pues también se lo restaríamos. En nuestro caso de cero, entonces pues nos dará 168 millones 675.000. ¿Para qué hicimos esto? Pues para saber el deterioro. Miren, ¿sí? En la diapositiva nos decían, si el importe recuperable es menor al valor en libros, entonces hay deterioro. Entonces ya conocemos valor en libros. Ahora necesitamos conocer valor recuperable. Pero el valor recuperable, ¿sí? El valor recuperable, ¿qué es? Es el mayor entre estos dos valores, ¿sí? Valor de realización o valor razonable menos costos de realización de la venta. Lo que salga aquí lo comparamos frente al valor de uso. El mayor de estos dos se cataloga como valor recuperable. Entonces vamos a calcular valor recuperable, pero para calcular valor recuperable tenemos que averiguar este y tendremos que averiguar este. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esta primera parte de acá. Listo, entonces acá les voy a colocar, vamos a calcular, entonces calcularemos el valor, ¿sí? O el importe, sí, valor recuperable. Calcularemos valor recuperable, ¿sí? Para esto, entonces pues aquí, se hace el comparativo entre. Aquí pongámosle 2 puntos. Ay, aquí me queda faltando una comparativo. Comparativo entre. Vamos a hacer la comparación entre dos daticos. Entonces, ¿cuál es el primero? Entonces, se llama así, ve. Valor razonable menos los costos de realización de la venta. Y ese lo vamos a comparar ¿con quién? Pues con el valor de uso. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Acá están los datos para el año 2, entonces volvámoslos a bajar, para que no nos estorben ahí. Listo. Entonces, vamos a empezar calculando este, valor razonable menos costos de realización de la venta. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí, hallaremos el valor menos los costos de realización de la venta. ¿Listo? Para ello, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nos podemos hacer un cuadrito, ¿sí? Donde aparezca, por ejemplo, aquí, valor razonable de la venta del activo. Vamos a ponerlo así. Es más, pongámoslo con un resaltado de una vez. Así, es. Valor razonable de la venta de un activo. Listo. Listo, vamos a ponerlo entonces. Acá yo creo que estaría bien. Listo. ¿Cuál es el valor razonable de la venta del activo? Entonces, vamos a ver la información que tenemos. Nosotros averiguamos y en el mercado, ese edificio en este momento se vende, está valorado en el mercado por
166 millones de pesos. Entonces, ese valor lo vamos a poner aquí. Entonces, 166 millones. Listo, pongamos todo esto como en formato número, para que nos queden bien los numeritos. Listo, 166 millones de pesos es el valor razonable de la venta del activo, ¿sí? Y a esto le vamos a restar, entonces pongámosle aquí menos, ¿sí? ¿Qué le vamos a restar? Todo lo que se llamen los costos de realización de la venta. Y pongámoslo acá de una vez como con un subrayado también. Listo, entonces le vamos a restar todos los costos de realización de la venta. ¿Cuáles son esos costos de realización de la venta? Pues nosotros tenemos por aquí uno, ¿sí? Que fue, vamos a leerlo, dice por acá, comisión por venta del 5% del valor del bien. Entonces, tendríamos que pagar comisión por venta. Comisión de la venta, ¿cierto? ¿Cuánto es? Pues aquí dice que es el 5%, entonces 5%. También tenemos que pagar otro valor, dice oficina de registro, el 1,67 del valor del bien. Entonces nos van a cobrar un costo ahí por registro, entonces vamos a ponerlo. Vamos a colocar aquí oficina de registro o gasto de registro, como ustedes le quieran poner ahí. Listo. Entonces, oficina de registro. ¿Cuánto nos cobran? El 1,67%. Nos cobran en la oficina de registro. ¿Qué más nos cobran a nosotros? Entonces dice, se cobran gastos de escrituración, ¿sí? Gastos de escrituración, que es el 0,54 del valor del bien. Pero de eso, el 50% lo paga el vendedor y el otro 50% pues es el comprador. Entonces nosotros, que somos los vendedores, pues pagamos la mitad, ¿cierto? Del 0,54. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces menos, ¿sí? Gasto o gastos, ¿sí? Por escrituración. Listo. Entonces, pues, ¿cuánto va a ser esto? El 0,54%, pero dividido 2, ¿cierto? O sea que pagaríamos el 0,27. Aumentar decimales, 0,27%. Listo. Estos son los cobros que vamos a tener. Entonces, calculémoslos cada uno de estos sobre el valor del bien. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Entonces, cogemos 166 millones, pues por el porcentaje que tenemos ahí al frente, ¿cierto? Entonces, este gasto de ventas, la comisión por venta sería 8.300.000. La de registro, pues nos daría 2.772.000. Y la de escrituración, pues entonces sería esto por el 0,27%. Y nos da entonces 448.200 pesos. Entonces, ¿cuántos serían? Aquí deberíamos ponerle 2 puntos. Y en este, pues también 2 puntos. Listo. Entonces, la suma de todo esto, pues son los costos de realización de la venta. Entonces, sumémoslos desde acá hasta acá. Entonces nos da 11.520.400. ¿De dónde aparece este valor? De hacer la suma de 8.300.000 más 2.772.200 más 448.200 pesos. ¿Listo? Esos son los costos de realización de la venta. ¿Listo? Entonces, pues ya tenemos el valor razonable y ya tenemos los costos de realización de la venta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues restarlos únicamente. Entonces, aquí vamos a colocar igual. Esto va a ser el total. Total. Coloquémosle aquí valor razonable
menos los costos de realización de la venta. Listo. Y pongamos todo esto aquí con subrayado. Pongámosle aquí 2 puntos. Listo. Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer la resta. 166 millones menos 11.520.400. Entonces nos dio 154.479.600. Esto pongámoslo acá como dentro de un cuadro para que nosotros sepamos que ya hicimos esta parte de la operación. Entonces, si nos enfocáramos acá en el esquemita que tenemos, ¿sí? Para calcular el deterioro, ¿qué tenemos ya? Tenemos valor en libros. Y de este valor recuperable ya tenemos esta primera parte. Nos falta valor de uso. Entonces, vamos a calcular valor de uso. ¿Listo? Entonces, miren lo que hicimos acá, antes de calcular valor de uso. Valor razonable del activo, valor de mercado, 166 millones. Menos costos de realización de la venta. ¿Qué es esto? Pues lo que nos cobran a nosotros por realizar la venta. Entonces pagamos una comisión de ventas del 5%, pagamos gastos de oficina de registro y pagamos gastos de escrituración. Calculamos los valores, ¿sí? Y a ese valor razonable, ¿sí? Al valor al cual se vende el inmueble, le restamos los costos o lo que yo tengo que pagar, pues por realizar esa venta. Entonces, a este le resto este y nos da este valor de 154.479.600. ¿Listo? Eso fue lo que nosotros acabamos de hacer aquí. Listo. ¿Qué hicimos de acá? Necesitamos calcular valor recuperable, pero para eso necesitamos averiguar este dato y este. Entonces ya tenemos el primero, este. Nos falta valor de uso. Entonces vamos a hallar el valor de uso. Preguntas hasta aquí antes de calcular valor de uso. Si quedó claro, no quedó claro. Pregunten. Profe, claro. Listo, ya dice que está claro. Los demás, ¿qué dicen? A ver, preguntémosle a quiénes Profe, están por ahí. claro. Sí, bueno. Preguntémosle, por ejemplo, a Daniel. Daniel, ¿sí está claro lo que acabamos de hacer? Señor. Bueno, dice que sí. Listo. Continuemos entonces. Entonces vamos a hallar el valor de uso del activo. Listo. Entonces, vamos a hallar el valor de uso del activo. Recordemos que por allá en las definiciones vimos que era el valor de uso del activo. Sí, yo eso también lo copié por aquí, por este lado, para no tener que volvernos hasta las diapositivas. El problema es que no me acuerdo en qué lado lo dejé. Bueno, si no, devolvámonos hasta las diapositivas y ya. Bueno, ¿qué decían las diapositivas? Pues por aquí, en las diapositivas, allá. Acá dice, valor de uso. Dice, es el valor presente de los flujos futuros que usted va a recibir. Eso es el valor de uso. Entonces, valor presente de los flujos futuros que usted va a recibir. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a traer a valor presente los flujos futuros de caja. Entonces, voy a colocarles aquí. Tenemos que traer a valor presente los flujos futuros de caja. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a traer a valor presente los flujos futuros de caja. ¿Cuáles son los flujos futuros de caja? Pues los flujos futuros son los arrendamientos que yo voy a percibir de esa propiedad de inversión que tengo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así que los arrendamientos? Claro, yo voy a alquilar eso por 2 años y en el primer año, cada mes voy a recibir 2.500, 2.500, 2.500.000. Y en el segundo año, cuando suba el precio del arrendamiento, lo vamos a subir a 2.700.000. Entonces, esos también los vamos a traer al día de hoy. ¿Listo? Ahora,
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues miramos la información. En la información dice, ay, mire, usted tiene un arrendamiento mensual de 2.500 y de 2.700 y tiene una tasa de inflación del 1% del primer año, del 6% efectivo anual y del año 2 del 6% efectivo anual. Entonces, como tenemos una tasa efectiva anual, entonces lo que tenemos que hacer es convertirla a periódica mensual. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es convertir la tasa. ¿Por qué? Porque la tasa está efectiva anual. Entonces, como está efectiva anual y los arrendamientos que yo percibo no son anuales, sino que son de manera mensual, entonces lo que hago es convertir la tasa a mensual para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, siguiente paso. Entonces, les voy a colocar aquí. Debemos convertir la tasa efectiva anual a periódica mensual. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a trabajar con la tasa. Entonces, la tasa, como la aquí, mensual para el año 1 o del año 1 es de ¿cuánto? Está en el 6%, la tasa efectiva anual, perdón. Tasa efectiva anual para el año 1 está en el 6%. ¿Listo? Y para el año 2 también está en el 6%. Entonces, tasa efectiva anual para el año 1 y 2. 6%. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Para eso hay una formulita. Entonces, usted va y la averigua ahí a través de Google cómo convertir de tasa efectiva anual a periódica mensual. Yo, mientras tanto, pues la voy copiando aquí. Entonces, la tasa periódica es igual. No se preocupen, la tasa periódica no hay que aprenderla de memoria. Sí, pues si se la saben de memoria, lo pueden hacer, pero pues no es obligatorio que se lo sepan de memoria. Pues siempre va a ser 1 más la tasa efectiva anual, ¿sí? Y a esto cerramos paréntesis, elevado, vamos a ver aquí dónde está la casilla de elevado. Creo que es esta, así. Elevado a la 1 sobre n, que n es la cantidad de periodos, ¿sí? Cerramos paréntesis, menos 1. Esa es la fórmula, ¿sí? Ahí la tienen. Que yo no me la sé, no hay problema. Usted no tiene que saber este tipo de fórmulas, pero sí tiene que tenerlas apuntadas en alguna parte donde usted tenga acceso a ellas y más la conversión de tasas. Entonces es importante tenerlas o tener un archivo construido donde usted digite la tasa y él se la convierte automáticamente. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones. Yo aquí se las estoy dejando para que ustedes la tengan y la puedan utilizar en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, n es igual a la cantidad de periodos. N es igual a la cantidad de periodos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces si nosotros aplicamos lo que aparece ahí, esto nos vendría quedando de la siguiente manera. 1 más la tasa efectiva anual es el 6%. Entonces aquí tenemos que escribirla en decimales. Sería 0.06 elevado a la 1 dividido. ¿Cuántos periodos tiene un año? Pues tiene 12 periodos, ¿sí? Porque estamos hablando en tasa mensual. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos periodos tiene un año? Entonces, tiene 12 meses. Entonces, por eso aquí colocamos dividido 12. ¿Listo? Menos 1. ¿Listo? Así les quedaría la operación si ustedes lo hacen pues de manera con el paso a paso, ahí haciéndolo en el papel y demás. ¿Listo? Vamos a colocarle aquí tasa periódica mensual. Tasa periódica
mensual es igual a. Entonces vamos a hacerla. Entonces es igual 1 más 0.06. Cerramos aquí. Para 1 dividido 12. A la 1 dividido 12. Recuerden que ese 12 sale ¿de qué? Pues de la cantidad de meses que tiene un año. ¿Listo? Menos 1. Y entonces nos da este valor. 0.04867551. Como están decimales, pues lo convertimos a porcentaje. ¿Listo? Entonces pongámoslo en porcentaje. En el Excel es muy sencillo. Y dejémoslo con 4 decimales. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Entonces convertimos la tasa efectiva anual a periódica mensual. ¿Cómo se hace esto y por qué hay que hacerlo? Entonces, primero, porque tenemos una tasa efectiva anual, es decir, de todo un año. Y resulta que el arrendamiento que nosotros tenemos, a nosotros no nos pagan el arrendamiento anual. Pues ojalá, pero no, a nosotros nos pagan eso de manera mensual. Entonces, para poder trabajar con tasas y valores que estén expresados de la misma forma, tenemos que convertir la tasa efectiva anual a periódica mensual, es decir, convertida a los periodos en los cuales me pagan a mí. ¿Sí? Si a mí me pagaran cada 2 meses, entonces yo no convierto mi tasa efectiva anual a mensual, sino que la convierto a bimestral. O si me pagan por trimestre, supongamos que el arrendamiento me lo pagaran por trimestres, cada 3 meses me pagan el arrendamiento. Entonces yo convertiría esta tasa efectiva anual no a mensual, la convertiría a trimestral. ¿Listo? En este caso el arrendamiento nos lo pagan mensual, entonces convertimos esta tasa que está para un año, la convertimos a mes. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo se hace esa conversión? Aplicando esta fórmula. ¿Listo? Que si me la tengo que saber de memoria, no me la tengo que saber de memoria. Simplemente reemplazo valores. Dice 1 más tasa efectiva anual. Entonces la tasa la tenemos que poner en decimales. Entonces, ¿cómo hace usted para saber si eso está, cómo se pone eso en decimales? Usted coloca el 6, ¿sí? El 6 y lo divide entre 100. 6 dividido 100. Y, ay, mire, se escriben decimales así, 0.06. Entonces viene y lo coloca, 0.06. Elevado a la 1 dividido 12. N es la cantidad de periodos, es decir, cuántos meses tiene un año. En este caso, pues el año tiene 12 meses. Sí, los normales, sí, en el mundo tienen 12 meses, salvo que ustedes tengan algún año extraterrestre, entonces pues allá tendrán de pronto otros meses. Pero aquí en la Tierra un año tiene 12 meses. ¿Listo? Entonces, 12 meses menos 1 y eso les dio 0.04867551. Ay, ¿cómo hago para convertir esto a porcentaje? O para saber eso cuánto es en porcentaje. Esto que les dio lo multiplican por 100. Cuando ustedes lo multiplican por 100, les da 0.4868. ¿Listo? Entonces, esta es la tasa mensual. ¿Listo? ¿Entendido cómo convertimos tasa de efectiva anual a periódica? Sí, profe. Listo. Muy Sí, bien. ¿Alguien profe. tiene de pronto preguntas, dudas, inquietudes como con esta conversión? Es simplemente aplicar la fórmula. Reemplazamos y listo. Bien, ya con la tasa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a traer, entonces aquí le colocamos, vamos a traer a valor presente los flujos futuros del año 1 y año 2. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Para eso, pues nosotros hacemos una tablita muy sencilla. Entonces vamos a colocar el mes 1, el mes 2, mes 2, el mes 3, hasta llegar al mes número, como son 2 años,
iríamos hasta el mes 24. Entonces, lo arrastramos hasta que lleguemos al mes 24. ¿Listo? Así lo vamos a hacer. Entonces, creamos todos los meses, desde el mes 1 hasta el mes 24. Y le ponemos lo que vamos a recibir de arrendamiento en esos meses. Entonces, en el año 1 dijimos que íbamos a recibir arrendamiento de 2.500.000 el primer año y 2.700.000 el segundo año. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos acá 2.500.000, 1, 2, 3. Pongamos todo esto en formato de números. Eso, 2.500.000. Entonces, desde el mes 1 hasta el mes 12, vamos a recibir 2.500.000. Y a partir del año 2, vamos a cobrar 2.700.000. 2.700.000 hasta que lleguemos al mes 24. ¿Listo? Entonces, colocamos en una tablita todos los flujos que nosotros vamos a recibir de caja. Y pongámoslo de una vez como con un cuadrito, que esto quede estéticamente mejor. Todos los bordes y borde exterior grueso. Listo, entonces, desde el mes 1 hasta el mes 24. En el mes 1 ponemos 2.500.000, mes 2, 2.500.000, hasta el mes 12 que vamos a recibir 2.500.000. A partir del segundo año, entonces ya no recibimos 2.500, sino 2.700.000. Entonces 2.700.000 hasta el mes 24. ¿Por qué lo hacemos así? Porque dijimos que íbamos a alquilar el inmueble por 2 años. Listo. Entonces tenemos acá en esta tablita todos los flujos futuros. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos están diciendo que hay que hacer? Pues que tenemos que traer a valor presente los años 1 y 2. Entonces vamos a colocar aquí valor presente de los años 1 y 2. Listo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo traemos a valor presente los datos o todos estos arrendamientos de los años 1 y 2? ¿Cómo hacemos? Entonces, para eso hay una formulita en el Excel, ¿sí? Entonces, en el Excel hay una formulita que se llama el BNA, ¿sí? BNA, así se llama la fórmula, BNA. ¿Listo? ¿Dónde la encontramos? Entonces, aquí en el Excel hay una sección que se llama fórmulas, ¿sí? Y en fórmulas hay una opción que se llama financieras. Entonces, usted le da clic ahí en financieras y él le despliega todo el listado de fórmulas de matemáticas financieras. Entonces, aquí buscamos la que dice BNA, ¿sí? Que significa valor neto actual. ¿Listo? Y entonces, cuando nosotros seleccionamos esa opción, él nos dice lo siguiente, vea, aquí en esta casilla póngame la tasa. ¿Qué quiere decir ahí? Pues que usted va y calculó una tasa mensual. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una conversión por allá? Entonces, la tasa. Entonces, es esta, ¿sí? O es esta, ¿sí? Aquí la tenemos en porcentaje, aquí la tenemos en decimales. Entonces, la tasa. Y luego dice acá valor 1. Entonces, en valor 1, usted le da clic y selecciona selecciona los valores desde el mes 1 hasta el mes 24, que es donde termina. ¿Listo? Y le da a aceptar. Y entonces él acá le muestra el valor. Entonces mire, el valor presente de estos flujos futuros de caja es de 58.692.529 pesos. ¿Sí? Acá lo podemos ya colocar sin decimales. Usted le puede quitar los decimales a esto. Aquí le ponemos disminuir decimales. Listo. Volvamos a hacer. Entonces, BNA. Entonces vamos a fórmulas. Seleccionamos la opción que dice financieras, que corresponde a fórmulas de carácter financiero. Y seleccionamos la opción del BNA.
aquí hay BNA no PER. No, esa no. La que dice BNA solita, ¿sí? Que significa valor neto actual. ¿Listo? Cuando usted lo hace, él le muestra este pantallazo, donde acá arriba dice tasa. Entonces usted le da clic ahí y busca en su Excel la tasa. En este caso, la que calculamos, 4,68. ¿Ve? 0,4868. ¿Listo? Y aquí donde dice valor 1, usted selecciona los valores que puso en la tablita, desde el mes 1 hasta el mes 24. Y le da a aceptar. ¿Listo? Y nos dio 58.692.529,93, es decir, 530. Así usted trae a valor presente los flujos futuros de caja. Listo. Ese valor presente que acabamos de calcular es lo que se llama valor de uso. ¿Sí? Valor de uso del activo. Pongo aquí valor de uso del activo. Listo. Entonces, el valor de uso del activo pues es igual a 58.692.530. Listo. Dania Ginette. Dania, buenas noches. Ay, no, eso no me funciona. Sí, Dania, sí la alcanzamos a escuchar. Dania, vea, le pregunto. ¿Cómo haríamos ese cálculo del BNA? Dígame, haga de cuenta que yo no sé manejar el Excel. ¿Sí? Entonces usted me va a decir, ay, mire, aquí le tiene que aparecer el valor del BNA. ¿Qué tengo que hacer? No, Dania, Profe, ¿me no. escucha? Listo, ahorita sí la estamos Ahorita sí. escuchando. Es Sí, que sí. el computador está un poquito loco. Ah, bueno, bueno. Listo, cuénteme qué haría, cómo hago yo para calcular ese valor de uso del activo. ¿Qué tengo que hacer ahí para sacar esa fórmula? Profe, pues primero tiene que tener la tasa. Lo que yo le voy a Listo, enseñar es que tiene que tener la tasa. listo. Entonces ya calculamos la tasa y nos dio esto. Listo. ¿Qué paso sigue después de ahí? Y después coger creo que son los meses. Sí. Y luego, ay, ¿cuál era el paso que seguía? Entonces Y ponemos el luego, mes sí, y el valor del mes. sí, señor. Listo. Y así lo hacemos hasta que completemos los 2 años. Listo. Entonces Sí, hasta el señor. mes 24. Entonces ya los pusimos. 2.500, 2.700, 2.700 hasta llegar al mes 24. Sí, Listo. ¿Qué señor. más tengo que hacer para que me salga esos 58 millones que salen ahí? De ahí tiene que exponerlo, ¿no? Potenciarlo, perdón. Creo. Listo. No, aquí Pues, ya en este, no, no, sí, lo de los exponentes es no, con es al anterior. es la conversión de la tasa. Sí, señor. Listo. ¿Y qué hago para que me dé aquí estos 58 millones? De ahí, ay, ¿qué seguía? De ahí sigue el valor. No, no me acuerdo, profe. Profe, tiene Valor que neto meterse actual. como tal Sí. a la fórmula del Excel y meterse en financiero. Al Listo. realizar pues como tal esa fórmula va a buscar el índice del PNA. Listo. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Entonces vamos a fórmulas. Sí, miren que aquí hay Ya está hasta abajo. un Bueno, menú voy que se llama buscando. fórmulas. Después clic en financieras. Y Ah, ahí ok. buscamos el que dice BNA. ¿Sí? BNA con V. ¿Sí? De valor. BNA. Listo. Ya lo seleccioné. ¿Qué me está saliendo ahí en pantalla en este momento? La fórmula como tal, profe.
Listo, entonces ahí me dice tasa. ¿Qué hago ahí donde dice tasa? Debe seleccionar como tal el valor que ya, la tasa pues que ya formulamos anteriormente, que fue el 0.48. Listo, entonces aquí la seleccioné. Luego dice valor 1. ¿Qué tengo que hacer ahí? Seleccionar desde el mes 1 hasta el mes 24 arrastrado. Listo, muy bien. Entonces seleccionamos desde el mes 1 hasta el mes 24. ¿Y después qué tengo que hacer? Solamente hundirle aceptar y ya. Listo, entonces damos a aceptar y ya. Y ya ahí nos quedó listo el valor de uso. Listo. Entonces, así es que calculamos valor de uso. Miren que nosotros estamos haciendo, estamos aplicando matemáticas financieras, pero el Excel nos ayuda bastante. El Excel nos indica cómo lo podemos hacer. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Que conozcamos la fórmula. Entonces ya sabemos que el BNA es la que nos sirve o es la fórmula que se utiliza para calcular el valor de uso. ¿Sí? ¿Y será que tendremos que ser los más expertos en matemáticas financieras? No, lo importante es que sepamos cuál es la fórmula correcta para aplicarla. Eso entonces, miremos que acá lo hemos calculado, lo más de fácil. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias. Preguntémosle ahorita a, preguntémosle a Isabel Cristina. Isabel Cristina, buenas noches. Ese nos hizo Isabel Cristina. Isabel Cristina. Ah, véanla por aquí. Isabel Cristina, yo me acuerdo que usted tuvo un problema con el micrófono. Se lo voy a activar para que la escuchemos. ¿Listo? Vamos a ver si aquí nos deja activar. Ah, ya, ahí lo activó. Listo. Sí, ya. Listo, Dificulta mucho, es que es un poquito lento el computador. Listo, no, tranquila, no hay problema. Isabel Cristina, cuéntenos cómo calculamos ese valor de uso. ¿Cómo hacemos para que nos dé esos 58.692.000? Sí, profe, pues después de haber hallado pues ya la tasa como tal, Sí, usted tomó la suma del arriendo, lo hizo pues de manera anual, mes por mes, ¿cierto? Durante los sí, 24 meses. Luego lo hizo con la fórmula de Excel y se fue para la parte que dice en fórmulas, luego se fue para financieros sí. y luego le da una opción que se llama valor neto actual. Ujú. Valor neto actual, que es esta de BNA. Ajá, sí, las siglas, o sea, después las siglas. Entonces Listo. ahí ya le sale ese recuadrito y en ese recuadrito dice tasa. Entonces ahí en la tasa pone 0,0048 que nos dio, Sí, 0,4867 y luego en valor 1 pone el primer valor del arriendo del primer mes y pues lo selecciona pues hasta abajo y él automáticamente ya, o sea, ya al seleccionarlo hasta el mes 24, ya él lo pone acá en, bueno, él lo seleccionó y ya, pues yo como que lo vi así, en sí. valor 2. En valor 2 tengo que poner algo, ¿no? No, profe, no, porque Ah, él bueno. solamente seleccionó los meses y ya le va a aceptar. Listo. Entonces le damos a aceptar y ahí nos quedó. Sí, 58.692.529. Listo, sí, Isa. Muchísimas gracias. bueno, profe, a usted. Listo. Entonces tenemos, miren que ya tenemos también valor de uso. ¿Sí ven? Entonces, ¿para qué calculamos nosotros eso del valor de uso? Recordemos por qué. Por aquí teníamos un grafiquito, ¿se acuerdan? Entonces, por acá nosotros necesitábamos saber cuánto era el valor
recuperable. Pero para saber valor recuperable necesitamos calcular valor razonable menos costos de realización de la venta y calcular valor de uso. Entonces, primero calculamos este y después hemos calculado este. ¿Sí? ¿Cuánto va a dar el valor recuperable? Según la norma, dice que es el mayor que haya entre estos dos. Ese va a ser el valor recuperable. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a saber cuál de los dos fue el mayor. Entonces, aquí les voy a poner así. Valor recuperable. Valor recuperable. 2 puntos para que nos quede más claro acá en el cuadrito. Les voy a colocar de una vez. Valor recuperable, ¿cierto? Es igual, pongámosle aquí, es igual a, es el mayor entre el, voy a colocar aquí valor, vamos a ingreso por acá, a Jonathan, listo, valor razonable menos los costos de realización de la venta, ¿cierto? Y el valor de uso del activo. Listo. Entonces, el valor recuperable es el mayor entre valor razonable menos costos de realización de la venta y el valor de uso del activo. Entonces, vamos a poner aquí valor razonable menos los costos de realización de la venta. Vamos a poner acá debajo valor de uso. Y entonces nos va a dar el valor o importe recuperable. ¿Listo? Entonces, esto pongámoslo como en un cuadrito. Nos quede también más organizado. Listo. Entonces, valor razonable menos los costos de realización de la venta. Nosotros ya lo calculamos. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos acá en un cuadro que se llamaba así. Valor razonable menos costos de realización de la venta. Nos había dado estos 154 millones. Miren, este primer cuadro que habíamos hecho. Entonces, nos lo llevamos para allá. Valor de uso. ¿Cuál es el valor de uso? Pues este que nosotros acabamos de calcular con esta fórmula del BNA. Entonces, lo ponemos aquí. Y entonces, con esto ya nos dice cuál va a ser el importe recuperable. Es el mayor de los dos. El mayor de los dos. ¿Cuál es el mayor de los dos? Pues este. Valor razonable menos costos de realización de la venta. Entonces, el valor o importe recuperable es igual a este. ¿Listo? Les voy a colocar aquí el mayor de los dos valores. ¿Sí? Aquí no tengo que hacer restas. No tengo que restar ni tengo que hacer sumas. Solo comparo los dos para saber cuál es el más alto. En este caso, el más alto fue el de acá. Entonces, pues pongo ese. Si aquí me hubiese dado, por decir algo, 400 millones. Entonces, aquí pondría como importe recuperable, pues los 400 millones. ¿Listo? Entonces, así se calcula el valor o importe recuperable. Tuvimos que hacer todo este proceso para saber cuál era el importe recuperable. ¿Listo? Ahora, como ya tenemos el valor o importe recuperable, entonces ahora sí podemos averiguar si hay deterioro. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si hay deterioro? Entonces volvamos al cuadrito este que tenemos por aquí. Entonces, hicimos, mejor dicho, lo que hicimos fue todo este pedazo. Esto fue lo que hicimos. Y ya habíamos calculado previamente valor en libros. Entonces, hay deterioro si este valor recuperable es menor al valor en libros. ¿Sí? Entonces, ya tenemos este dato y ya tenemos este dato. Entonces, comparémoslos a ver si hay deterioro o no. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. O ese es el siguiente paso más bien. Entonces, pongamos aquí. Verificamos
verificamos si hay deterioro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo verificamos? Pues primero voy a colocarles esto. Hay deterioro. Sí, 2 puntos. Si el importe recuperable es menor al importe en libros. Importe es lo mismo que valor, ¿sí? Que no saben, ay, ¿cómo así que la palabra importe? El valor. ¿Listo? Entonces, si el importe recuperable o valor recuperable es menor al importe en libros, entonces, pues, hagamos ese cuadrito. Entonces, pongámoslo aquí. Valor en libros, 2 puntos. Luego ponemos aquí, valor recuperable, 2 puntos. Y entonces, vamos a ver si hay valor del deterioro. Entonces, valor en libros, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos por allá al inicio. Y en ese inicio habíamos colocado valor en libros. Acá, por acá arribita, por aquí, véalo aquí. Valor en libros, 168.675.000. Valor recuperable, lo tenemos acá, miren, lo acabamos de resaltar, 154 millones. Entonces, miramos si hay deterioro. Dice, hay deterioro si el importe recuperable es menor al importe en libros. Entonces, si este valor es menor al que hay en los libros. Y aquí vemos que efectivamente es menor. ¿Sí? Entonces, como es menor, entonces hay deterioro. Este menos este nos da un total de 14.195.400. Entonces, efectivamente hay deterioro. Entonces, valor del deterioro, este. ¿Sí? Entonces, cada vez que este importe recuperable sea menor al valor en libros, entonces hay deterioro. Entonces, cada vez que encontremos deterioro, pues el deterioro lo tendremos que registrar en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a registrarlo en la contabilidad. Vamos a copiarnos un cuadrito de estos, de por acá de los asientos contables. Permítanme un momento. Este por aquí. Control C. Y pongámoslo por aquí, por aquí. Control V. Listo. Entonces, ¿qué cuenta se va a manejar? Pues a manejar propiedades de inversión, edificaciones. Aquí no se llamaría depreciación, sino deterioro. Deterioro acumulado. Y recordemos que cada vez que calculemos deterioros, tenemos que decir qué método utilizamos. Entonces, aquí no le vamos a colocar el valor razonable, porque eso fue el que trabajamos el sábado. Entonces, aquí le vamos a colocar al modelo del costo. ¿Listo? Entonces, propiedades de inversión, que es de activo, edificaciones, subcuenta de deterioro y auxiliar al modelo del costo. ¿Por cuánto? Pues 14.195.400. ¿Y qué partida sería la otra? Entonces, gastos por, entonces vamos a colocarle aquí, gastos por deterioro acumulado. Gastos por deterioro acumulado. De propiedades de inversión, de edificaciones, y aquí lo colocamos que fue medido al modelo del costo. ¿Listo? ¿Qué ponemos en el para registrar? Entonces, para registrar, entonces, deterioro acumulado del año 1 del edificio tal, propiedad de inversión, tin, 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 y le colocamos medido al modelo del costo. A ver, les amplío acá la casilla. Listo, al modelo
del costo. Listo. Ahí nos quedó el deterioro. ¿Qué inconveniente hay con el modelo del costo? Simplemente que es más extenso, ¿sí? Es más cortico el modelo del valor razonable. Por eso, la gran mayoría de contadores utilizan el valor razonable, pues porque es más corto el proceso, ¿sí? Sin embargo, nosotros aprendemos los dos. Aprendemos los dos para que sepamos cómo es, porque pues ustedes no están exentos que lleguen a una empresa donde solo manejen modelo del costo. Entonces, pues tienen que saber aplicar ambos modelos. ¿Listo? Entonces, miren lo que hicimos. Calculamos depreciación. Una vez que calculamos depreciación, registramos depreciación. Después empezamos a mirar si había deterioro. Pero para saber deterioro, ¿qué teníamos que averiguar? Valor en libros. Entonces, calculamos valor en libros. Después, ¿qué teníamos que saber? Importe recuperable. Pero el importe recuperable, ¿qué nos implicaba conocer a nosotros? Pues nos implicaba conocer el valor razonable menos costos de realización de la venta y el valor de uso para conocer importe recuperable. ¿Listo? Una vez que lo averiguamos, comparamos valor en libros frente a valor recuperable. Eso nos da si hay deterioro o no. Y si hay deterioro, esta es la forma de registrarlo. ¿Listo? Entonces, así se hace la medición posterior. ¿Listo? Y el proceso vuelve y se repite. ¿Sí? Ya tendríamos que hacer año 2. Y el año 2, entonces, les queda de tarea, porque esto hay que irlo practicando. Entonces, aquí les voy a compartir la información para que puedan hacer el año número 2, ¿sí? Aquí les dice en cuánto queda valorado el bien. Quedan 170 millones, las comisiones, gastos de registro, de escrituración y todo. Y como ya ha pasado el primer año, ¿sí? Entonces solo les queda un año para registrar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes calculen el valor de uso, ¿sí? El valor de uso, pues ya no van a tener que llevarlo hasta el mes 24, sino que le van a llevar desde el mes 1 hasta el mes 12 y no van a tener que trabajar con 2.500.000, sino con 2.700.000. Listo, para cuando hagan el valor de uso. Listo, es la única novedad que van a tener allí. Listo, de resto todo lo demás exactamente igual. Listo, entonces les queda esa tarea. Apenas comencemos la clase del viernes, lo primero que vamos a hacer es revisar esta parte. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, se darán cuando comencemos a hacer el ejercicio, ¿no? ¿Cómo? Que me imagino que saldrán en el momento en que comencemos a hacer el ejercicio y pues tratar de hacerlo todo y si no, pues ya las dudas para el viernes, ¿no? Ah, sí, claro que sí. No, sino que les quería preguntar era si de pronto tenían dudas hasta este momento de lo que hicimos, para que aprovechen y pregunten. Si no tienen dudas, pues irán surgiendo en la medida en que desarrollen el ejercicio y pues ustedes me irán preguntando los que me quieran preguntar. El jueves, perdón, el viernes en la clase, entonces revisamos cómo les quedó el segundo año. ¿Listo? Miraremos, confrontaremos los valores y demás y continuaremos con el siguiente tema que serían propiedades, planta y equipo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Hasta aquí entonces llegó esta clase. Ya les comparto este archivo para que lo tengan. Ya se los voy a compartir ahí al WhatsApp para que tengan los datos. Ya saben que la información para el año 2 queda aquí en la fila 149. ¿Listo? Para que entonces puedan desarrollar la segunda parte. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Espero que hayan aprendido mucho, que esta clase les haya servido de algo a ustedes y que lo puedan aplicar.
Listo, muchas gracias. Nos vemos entonces el viernes, Dios mediante. Síganle trabajando al entregable y vamos desarrollando también la segunda parte de este ejercicio para que empiecen a practicar. Listo, a todos, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Profe, profe. gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Listo, con mucho Gracias. gusto. Gracias, profe. Bueno, es con mucho gusto. Gracias. Listo, con mucho gusto.